La entrevista electoral de hoy es con el número 1 de la candidatura en España de la izquierda plural, Billy Meyer. Señor Meyer, buenos días. Buenos días. ¿Cómo va la campaña? Pues para nosotros, francamente, bien. Yo creo que estamos sintonizando con la gente que más sufre en España, esos 6 millones de parados y paradas, con la gente que desde toda actividad económica ve como en España no se produce como se debería de producir, y por lo tanto, ante esta quiebra de país, nosotros estamos sintonizando con una alternativa que da certidumbre. ¿Exactamente en qué términos? ¿Para qué pide el voto la izquierda plural? Nosotros pedimos el voto para terminar y desmontar un proyecto de integración regional que no está pensado para la gente. No está pensando para el empleo ni para la cohesión social y territorial. El bipartidismo europeo, PP y PSOE, se pusieron de acuerdo en montar un tinglado que está pensado fundamentalmente en el gran capital, en las grandes transnacionales, en España el IBEX 35, que ellos sí hacen los grandes negocios, pero desolando el empleo, asolando la cohesión social y los servicios públicos. Por eso vamos a intentar hacer ver que la situación que está padeciendo la gente tiene que ver con un proyecto fracasado, fallido, y que hay que levantar otro proyecto poniendo la economía al servicio del empleo. Desde la encuesta del CIS del jueves pasado, este fin de semana ha habido unos cuantos sondeos, todos indican más o menos lo mismo, que es algo suben las formaciones como la suya, que quieren enfrentarse al bipartidismo, pero no lo suficiente como para que el bipartidismo llegue a su fin. No, yo creo que las encuestas indican que el bipartidismo empieza ya su fin de ciclo, es decir, que en estas elecciones todas las encuestas indican que el PP y el PSOE baja, que Izquierda Unida sube de forma exponencial y que, por lo tanto, en el ciclo electoral que comienza, después vendrán municipales, autonómicas y generales, el bipartidismo dejará de existir. Ahora bien, hay una segunda lectura, y es que se están preparando las condiciones para que en las generales gobierne el PP y el PSOE. Estas elecciones, por tanto, van a ser un ensayo para siguientes convocatorias andaluzas, municipales, andaluces, nacionales. Nosotros no lo entendemos así, nosotros queremos hablar de Europa, pero el PP y el PSOE están haciendo ver que lo que más les interesa es el debate en clave nacional, intentando disfrazar, intentando plantear una teatralización de la diferencia en Europa, pero cuando los dos en Europa están de acuerdo, es muy difícil que ellos hablen de Europa y tienen que hablar de España. Y por lo tanto nosotros vamos a seguir insistiendo en hablar de Europa y señalándoles a los dos como dos partidos que han votado un 75% en la Cámara, en el Parlamento Europeo, de acuerdo, y además los dos están de acuerdo con todos los tratados europeos. El PSOE, por ejemplo, dice que las elecciones van a tenerse que leer como plebiscito con respecto a las políticas del Gobierno central. No, yo creo que es un error. Lo que se va a entender es si la gente vota o no vota en confianza a un proyecto de integración regional que se llama Unión Europea. Lamentablemente, la mayoría de la gente al día de hoy parece que tiene decidido no ir a votar. Vamos a intentar convencerles para decirles que si no van a votar, dan un cheque en blanco a la Troika, al PP y al PSOE, y por lo tanto hay que votar castigando al PP y al PSOE. Señor Meyer, frente a la austeridad ultranza como receta, ¿cuál es la receta de la izquierda plural? Nuestra receta es una inversión del 3% del Producto Interior Bruto a través de un banco público europeo, no este Banco Central, que es una cueva de la especulación, sino un banco público que inyecte un 3% como mínimo del Producto Interior Bruto para un plan de empleo a nivel europeo. Eso generaría una activación económica de inmediato. Y por lo tanto nosotros creemos que hay que plantear esa medida y además un tratamiento de la deuda. Estaremos dentro de un año en el 101% del Producto Interior Bruto y una parte de la deuda es especulativa. Por lo tanto queremos que todos los recursos económicos vayan para el empleo y esa parte especulativa de la deuda no pagarla. ¿El empleo es por tanto el objetivo número 1 de la izquierda plural? Central, el fundamental. Pero para eso hace falta someter a la economía. La economía por el acuerdo entre el PP y el PSOE a nivel europeo, decidieron desregular la economía, no intervenirla. Los sectores estratégicos de producción que tenían los Estados había que privatizarlos. Todo el paquete energético en España era público, correos, telecomunicación, transporte, la siderurgia, el sector naval eran públicos. Por la vía de los hechos, el PP y PSOE decidieron su privatización y ahora no tenemos capacidad de intervenir la economía. Queremos, por lo tanto, intervenir la economía rescatando esos sectores estratégicos. Los que hicieron negocio en el IBEX 35, las grandes fortunas, todo eso hay que volverlo a rescatar para que sea público y ponerlo al servicio de la creación de empleo. Está usted en Canal Sur Televisión, le pregunto por Andalucía. Se repite a menudo que Andalucía se juega mucho en estas elecciones. ¿Qué tiene que decir la izquierda plural en este sentido? Tenemos que decir mucho porque efectivamente Andalucía, una parte del problema principal de Andalucía es el desempleo y con esta nueva orientación que queremos imprimir para un nuevo proyecto de integración regional en un proceso constituyente con una economía al servicio del empleo, las regiones
más desfavorecidas de Europa estarían, por supuesto, beneficiadas, ¿no? Y no hay que olvidar que Andalucía depende en parte de la reforma de la política agraria comunitaria y, desgraciadamente, el ministro Cañete, cuando era ministro, junto con el Partido Socialista, votaron una reforma de la política agraria comunitaria que no beneficia al pequeño y mediano agricultor y ganadero, beneficia a las grandes extensiones, la Duquesa de Alba, la Reina de Inglaterra. Los amigos de Arias Cañete son los terratenientes y las transnacionales de la alimentación, y nosotros no. Nosotros queremos que las ayudas vayan directamente acopladas a la producción, queremos intervenir sobre los precios, porque saben las personas que nos van a escuchar, que trabajan en el campo, saben perfectamente que los precios que le dan a ellos por la producción, a duras penas le da para garantizar los costos de producción. Nosotros queremos garantizar una renta en el campo y en la ganadería. El espectador, los electores y las electoras ven que Izquierda Unida se entiende con el Partido Socialista en Andalucía y con el Partido Popular en Extremadura, donde no va a apoyar la moción que usted planteada. Eso no es cierto. Nosotros no nos entendemos con el PP en Extremadura. Nosotros lo que tenemos es un programa de cambio, de transformación al servicio de la gente, de los trabajadores, de los desahuciados, de la gente que está pasando calamidades por esa economía pactada en Europa entre PP y PSOE. En Extremadura lo que estamos es ante un hecho electoral. El debate del Estado de la Comunidad es en junio. El PP lo ha adelantado para convertirlo en un acto electoral y el PSOE ha presentado una moción de censura que no tiene voluntad de quitar al PP, porque la gran operación en marcha ahora mismo entre el PP y PSOE es esa gran coalición. Y cuando se presenta una moción de censura con voluntad real de quitar un gobierno, lo que hay que hacer es, previamente a presentarla, ponerse de acuerdo con los grupos parlamentarios que dan mayoría y además pactar un programa de gobierno. Si no se hace, que es lo que no se ha hecho, bueno, pues lo que hay es un acto electoral que quiere desgastar al PP de forma teatral, porque en el fondo van a estar de acuerdo, pero nosotros lo que sí hemos planteado en una resolución de Extremadura es lanzar la pelota al tejado del Partido Socialista y si realmente quieren un cambio de gobierno, lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo sobre un programa. Mire usted, en Andalucía tardamos mes y medio en negociar el acuerdo de gobierno. El acuerdo político, que podía haber sido un acuerdo de gobierno, o nosotros en la oposición, pero finalmente lo que se discutió, tardamos mes y medio. Usted, como comprenderá, lo que estamos asistiendo en Extremadura es una ficción, es un acto electoral. No hay voluntad de quitar por parte del PSOE al Partido Popular en Extremadura. Más asuntos frente a la inmigración clandestina procedente de países en los que la extrema pobreza hace que la gente quiera salir a toda costa. ¿Cuál es la posición de la izquierda plural en Europa? Bueno, lo primero, derogar la directiva que se aprobó en el Parlamento Europeo en la anterior legislatura, la directiva del retorno, bien llamada la directiva de la vergüenza, que fue votada por el PP y por el PSOE, todos los diputados del PP y PSOE, menos dos diputados del Partido Socialista, y eso hay que ser riguroso para decirlo. Derogarlo porque en esa directiva, por primera vez en Europa, en la historia de Europa, se permite detener a una persona, incluso siendo menor de edad, sin pasar por un juez, detenerlo, encarcelarlo. Y por lo tanto es un trato de excepción, no es un trato garantista desde el punto de vista de los derechos humanos. Y en segundo lugar, invertir todo lo que es la orientación que se intenta criminalizar la inmigración. Por lo tanto hay que tener un tratamiento humano. Lo que vivimos y lo que vemos en las vallas de Melilla es algo deplorable, es algo criminal. Se trata a las personas peor que a los animales y eso hay que acabar con ello. Hay que rebajar la inversión en armamento en la Unión Europea para que ese ahorro se dedique al pleno empleo y también a la cooperación en las zonas de hambre para localizar el empleo en esas zonas. ¿Un trato más humano con la inmigración clandestina no puede significar la desaparición de fronteras, o sí? Bueno, deberíamos de tener unas fronteras que den un tratamiento humano al flujo migratorio, no este trato que se les da. Y fíjese usted que la Unión Europea necesita de la inmigración. Nuestra tasa de natalidad es descendente y necesitamos a los migrantes económicos. A esas personas que vienen a ayudar a levantar un proyecto cohesionado dentro de Europa, ¿no? Y sin embargo se les da este trato. Nosotros tenemos que cambiar radicalmente esa orientación para permitir dar un trato de igual a igual a las personas que vienen a trabajar, que vienen a vivir en Europa. Otro asunto, frente a lo que venimos llamando la desafección de la gente, el descrédito de la política entre los ciudadanos y ciudadanas, ¿qué propone la izquierda plural? Bueno, pues darle la palabra a la gente. Y a mí me hace mucha gracia cuando se dice, bueno, es que no se va a participar, pero ¿cómo se va a participar? ¿Alguien le ha preguntado en la Unión Europea a los europeos y europeas
sobre su opinión sobre qué tipo de integración regional quieren tener, hasta dónde, qué tipo de Europa. Es decir, un proyecto de integración regional pleno, con un Parlamento que legisle, que elija un gobierno, que lo fiscalice, con un poder judicial y un poder legislativo, los tres poderes. ¿Alguien le ha preguntado? ¿Alguien ha preguntado a los europeos sobre el Tratado de Estabilidad en referéndum? ¿Sobre los recortes, los ajustes? ¿Sobre la estructura de la moneda? ¿Sobre la estructura del Banco Central? Nunca. Nunca. Cuando a una persona no se le incita a la participación, es muy difícil después que dé su opinión sobre cualquier cosa. Ahora, ¿cómo se podría hacer y cómo se debería hacer? Un proceso constituyente. En fin, convoquemos unas elecciones para elegir un Parlamento constituyente con un mandato del pueblo europeo que redacte una constitución a la altura del siglo XXI, que resuelva la soberanía europea y las soberanías nacionales, esa constitución con nuevas figuras. Perdóneme, nos gustaría entenderle bien. Proponen la convocatoria de unas elecciones a Parlamento Europeo Constituyente. Exacto, eso me dice. Exacto. Esa es la forma y manera de que la gente participe, que la gente haga suyo el proyecto de integración regional. Este proyecto de integración regional es imposible que se haga ver como algo que tenga que ver con la gente. Háblenos un poco de participación previsible en estas elecciones. Dicen los analistas que se prevé baja, no obstante lo cual ha habido este fin de semana alguno que ha subrayado que una muy baja participación, especialmente en el sur de la Unión Europea, ya sería un determinado resultado. ¿Usted cómo lo ve? Hombre, nosotros vamos a hacer un esfuerzo porque la gente vaya a votar, pero vaya a votar para que sea muy consciente de su poder. El poder de la gente es nuestro eslogan. La gente se ha movilizado como nunca en la historia de la democracia. Huelgas generales, ahí hemos estado, el 15M, las manifestaciones, el intento de acabar con los EREs, las deslocalizaciones, y en fin, todos los trabajadores que en estos momentos están en crisis, en una situación absolutamente inhumana en cuanto a su situación, lo que le vamos a decir es que tienen la capacidad de cambiar. Y si se cambia, es posible avanzar, y la candidatura más resuelta a enfrentarse contra la Comisión Europea, es decir, contra el PP y PSOE, es Izquierda Unida y la Izquierda Plural, esta gran coalición que es de gente luchadora. En fin, ahí está la segunda en la candidatura, Paloma López, que ha sido hasta su elección la responsable de empleo de comisiones obreras. Tenemos una coalición con Iniciativa per Catalunya, con ANOVA del partido de Beiras en Galicia, y por lo tanto nosotros vamos a intentar hacer comprender a la gente que está en su mano el cambio y el poder. Dicen los analistas que las encuestas reflejan que hay una falta de liderazgo en la socialdemocracia europea en general. Es lo que los analistas en esos análisis llaman izquierda en general, o en sentido amplio o abierto. Ustedes dicen que la izquierda es lo que ustedes representan. Sí. Le pregunto, ¿por qué el liderazgo entre la izquierda europea, que han, digamos, signado en torno a la figura de Alexis Tsipras, no es, digamos, alternativa suficiente? ¿O por qué no puede colmar ese supuesto vacío de liderazgo en la socialdemocracia? Bueno, la socialdemocracia tiene un liderazgo. Lo que pasa es que lo colidera con Angela Merkel. Por lo tanto, hay un liderazgo. El liderazgo de la socialdemocracia es donde hace falta gobernar con la derecha, y cuando gobiernan en solitario, como en Francia, el primer ministro Manuel Valls anuncia un recorte de 50.000 millones de euros que va a precipitar una huelga general el 15 de este mes. Por lo tanto, ese es el liderazgo que está puesto a disposición de este proyecto de integración regional, basado no en el interés de los trabajadores y trabajadoras, sino en una minoría que acumula el capital, las grandes fortunas, los paraísos fiscales. Ese es el liderazgo de la socialdemocracia. El nuestro, efectivamente, es Alexis Tsipras. El Financial Times hace poco ha hecho un artículo interesante, en el sentido de que ha venido a llegar a la siguiente conclusión. Elena Valenciano va a ser una de las 25 personas más influyentes en la Unión Europea, y Alexis Tsipras es un hombre peligroso. Y es verdad, es peligroso para el sistema, es peligroso para la Unión Europea, pero no solamente Alexis Tsipras, los demás somos personas, según el Financial Times, muy peligrosos, porque cuestionamos este tinglado hecho fundamentalmente en Europa para conseguir que las grandes fortunas, el gran capital, acumule riqueza en muy poco tiempo, con los paraísos fiscales a su alrededor, y haciendo además una cosa que es muy difícil de entender, y es que quien manda realmente en Europa no es la Comisión Europea, son la gran banca, las transnacionales, en España el IBEX 35, que es realmente quien manda en España. Pero más allá, señor Meyer, de subrayar la orientación conservadora del medio que usted menciona, ¿no hay un poco de verdad en el sentido de que se percibe alguna peligrosidad que hace que no pueda
fungir, que no pueda actuar como auténtica alternativa de vocación mayoritaria, la que usted llama izquierda real? No, porque Alexis Tsipras está liderando el partido de Syriza y es el principal partido en Grecia. Es decir, si mañana hay elecciones generales, Alexis Tsipras y Syriza gobernaría Grecia. Y por lo tanto gobernaría Grecia con un programa alternativo de esperanza a los trabajadores griegos, pero también de esperanza al conjunto de los trabajadores europeos. Y esa es nuestra alternativa. Es una alternativa que no tiene nada que ver con el bipartidismo europeo, que queremos romper, este proceso que nos ha llevado al mayor fracaso, fiasco de un proyecto de integración regional, en política económica y en política exterior subordinada a la política norteamericana. Ahí está el ejemplo de Ucrania. Y por lo tanto queremos levantar otra cosa. Y lo vamos a levantar con los trabajadores y trabajadoras, con la fuerza que nos den, pero levantar otro proyecto desde la base, desde la raíz. ¿Levantar otro proyecto significa que la izquierda plural no cree en las instituciones actuales de la Unión Europea? Nosotros no creemos en esta Unión Europea tal y como está construida, ni en su arquitectura política, que no es democrática, ni en sus instrumentos económicos. Queremos un proyecto de integración regional de verdad, pensado por y para la gente, con instrumentos económicos que hagan viable la cohesión social, la cohesión territorial, el empleo, en definitiva la felicidad de la gente. La economía al servicio de la creación de empleo. Un banco público, una moneda con tesoro público, un espacio fiscal, acabar con los paraísos fiscales, con la evasión fiscal, el 70% de las transnacionales, y por lo tanto poner toda la economía al servicio del empleo, rescatando sectores estratégicos de producción que fueron privatizados, paquete energético, la siderurgia, el sector naval y todos los que son fundamentales para la creación de empleo. Objetivos, digamos, señalados. Parece una contradicción en sus términos pedir el voto para ir a una institución en la que no se cree. No, al contrario. Nosotros somos claramente europeístas, estamos a favor de la integración regional, pero no esto. No estamos a favor de una integración regional de los banqueros. Estamos a favor de la integración regional de las personas. Y por lo tanto, ¿qué quiere usted que le diga? No queremos hacer felices al IBEX 35, a las grandes empresas españolas, a las multinacionales, a la gran capital, a la gran banca que ha multiplicado por 4 sus beneficios. No, queremos hacer copartícipes de un gran proyecto de integración regional a los trabajadores y trabajadoras. Ahí sí, ahí vamos a echar el resto hasta conseguir que el proyecto de integración regional esté fundamentalmente diseñado para la felicidad de las personas, para la igualdad de las personas. ¿La izquierda plural está a gusto con que se la considere una formación radical? Bueno, radical viene de la raíz, ¿no? El término latino viene de raíz. Nosotros queremos ir a la raíz del problema. La raíz del problema son los 6 millones de parados y paradas. La raíz del problema son los desahuciados, son las mujeres que viven en peores condiciones desde todo punto de vista en la Unión Europea, la ley terrible en contra de los derechos de la mujer de Gallardón en relación al aborto, y por lo tanto vamos a la raíz de las cosas y queremos dar una alternativa desde la raíz, y por lo tanto somos una fuerza política y claramente en la línea de levantar algo totalmente diferente de lo que en estos momentos tenemos. Considerando que no hay más cera que la que arde, rápidamente, ¿cómo ve el futuro de la Unión Europea? La Unión Europea no tiene futuro si no somos capaces de cambiar el actual rumbo con otro proceso de integración regional. Recuérdenos las 2 razones fundamentales que deberían sentir los ciudadanos y las ciudadanas para votar a la izquierda plural. Las 2 razones, la primera es acabar con su sufrimiento, con su situación de expolio en relación a los servicios públicos y al empleo. Por lo tanto, todas las personas que entiendan que hay que dar certidumbre a su futuro tienen que votar Izquierda Unida, porque somos la única fuerza política frente al bipartidismo del PP y PSOE que nos presentamos con un programa alternativo que hace posible la creación de empleo. La segunda, porque además pueden ayudar a contribuir a crear otro proceso de integración regional con las otras izquierdas europeas, con los trabajadores y trabajadoras que reclaman otro proyecto de integración regional para que sea un proyecto internacional pensado por y para la gente. Y si hay electores y electoras que dicen, votaría Izquierda Unida, pero me da miedo hacerlo. Pues no sé por qué. No sé por qué van a tener miedo, al contrario. Yo creo que somos la candidatura del futuro más próximo, para las próximas autonómicas y municipales, y para las generales podremos configurar una fuerza política en España que cierre las puertas a todo lo que ha sido el gran negocio diseñado por el bipartidismo, y abramos las puertas para conseguir un futuro con certidumbre, de felicidad a la gente, dando empleo y protegiendo los servicios públicos que en estos momentos han sido absolutamente asaltados por tierra, mar y aire, y las mareas y todo el movimiento
tan importante que se ha generado en torno a la defensa del servicio público ha conseguido frenar. Willy Meyer es el número 1 de la lista en España, de la candidatura en España de la izquierda plural. Muchas gracias por estar esta mañana en Canal Sur Televisión. Muchas gracias a usted.